Unidades de medida. Para empezar, vamos a ver el mapa conceptual del tema que vamos a tratar. Vamos a ver unidades de medidas de velocidad y almacenamiento. En el caso de la velocidad, la unidad básica va a ser el bps, bit por segundo, que es la mínima unidad de velocidad. El bps se puede ver en diferentes magnitudes que van a ser en múltiplos de 1000 en 1000, algo similar a lo que sucede con el gramo y el kilogramo. En cambio, en lo que tiene que ver con unidades de almacenamiento, vamos a tener como unidad básica el byte, pero que el byte está integrado por 8 bits. El bit es la mínima unidad para representar datos en un sistema de computación. Pero los usuarios, cuando manejamos información almacenada, en realidad no la vemos en cantidad de bits, sino que la vemos en cantidad de bytes. ¿Qué sucede con el byte? Hay básicamente dos sistemas, el sistema internacional y el sistema IEC, de la Comisión Eléctrica Internacional. El sistema internacional, como cualquier otro sistema, cuenta de 1000 en 1000. Y el sistema IEC, en realidad, por un tema que arrastra lo que es la arquitectura de computadores, cuenta de 1024 en 1024. ¿Qué sucede además de esto? Bueno, que en los sistemas operativos en general lo que nosotros tenemos es una confusión, ya que los sistemas operativos utilizan el sistema de unidades del sistema internacional, pero en realidad en lugar de contar de 1000 en 1000, cuentan de 1024 en 1024. Lo que hace como que existieran tres formas de medir el almacenamiento: el que utilizan los sistemas internacionales, el sistema internacional, el que utiliza la IEC y luego el que utilizan los sistemas operativos que generalmente utilizamos. Almacenamiento de datos. Bueno, es muy importante no confundir el bit con el byte. El bit es la mínima unidad de representación que se puede haber de datos en informática, en una computadora. Representan básicamente un 0 o un 1. Hay un impulso eléctrico, no hay un impulso eléctrico. En cambio el byte, la palabra, es una unidad de representación de datos formada por 8 bits. Y cuando nosotros utilicemos un computador, en general, siempre la información va a darse en cantidad de bytes, ¿tá? Pero detrás de eso nosotros tenemos que saber que detrás de cada byte hay 8 bits. Y por eso es importante no confundir estos elementos. Muchas veces la forma de representarlos es con la B larga en minúscula, y a veces se está hablando según el contexto de bits o a veces está hablando de bytes. Por lo tanto hay que tener muy claros los conceptos para no confundirse. El sistema internacional tiene como mínima unidad al byte, que está integrado por 8 bits. Haciendo una analogía con las unidades de peso, se puede decir que el byte es el equivalente al gramo. Cuando tenemos un kilogramo son 1000 gramos. Bueno, cuando tenemos un kilobyte son 1000 bytes. De esa manera, lo que tenemos que usar es una escala métrica que va contando de 1000 en 1000. Y más adelante vamos a ver ahora entonces cuál es esa escala. Bueno, originalmente tenemos 8 bits que nos dan un byte, la unidad mínima. 1000 bytes nos da un kilobyte y se representa con KB. 1000 kilobytes nos da un megabyte, se representa con MB. 1000 megabytes nos da un gigabyte y se representa con GB. 1000 gigabytes nos da un terabyte y se representa con TB. Hay unidades ya más grandes que se pueden utilizar en el mercado, ya puede haber información, sobre todo cuando uno compra espacio de disco en la nube, pero hasta ahora en forma normal nos podemos manejar con esto. Entre el byte y el terabyte nos alcanzará para este curso. Además del sistema internacional está el sistema IEC, donde de nuevo, al igual que en el sistema internacional, la mínima unidad es el byte, que tiene una cantidad de 8 bits. El byte está integrado por 8 bits, como ya dijimos. Y eso es importante, tanto el sistema IEC como el sistema internacional y como los sistemas operativos, siempre para ellos la unidad mínima va a ser el byte. Es lo único que tienen en común, y que ese byte es de 8 bits.
Es similar al sistema internacional. La diferencia es que cuenta de 1024 en 1024 en lugar de hacerlo de 1000 en 1000 como si fuera un sistema métrico. Como se cuenta de 1024 en 1024, no se pueden usar las mismas preposiciones para las unidades que en el sistema métrico internacional. Por lo tanto, se definen unas nuevas. ¿Tá? El sistema IEC es del año 97 y es una norma poco conocida, o más que poco conocida, muy poco usada. ¿Cómo funcionaría? Bueno, tenemos 8 bits que nos dan un byte, igual que en el sistema internacional. La diferencia empieza ahora. 1024 bytes nos darán un kibibyte y se representa con K y B. 1024 kibibytes nos darán un mebibyte y se representa con M y B. 1024 mebibytes nos darán un gigabyte y se representa con G y B. Y 1024 gigabytes nos darán un tebibyte y se representa con T y B. Sistemas operativos. La gran burrada, el gran problema. ¿Qué sucede con los sistemas operativos? Bueno, para ellos también la mínima unidad es el byte y ese byte es de 8 bits. Pero ¿qué sucede? Los sistemas operativos cuentan de 1024 en 1024 como el sistema IEC. Y hasta ahí no hay ningún problema. ¿Dónde surge el problema? Que cuando quieren usar las unidades de esos elementos que cuentan de 1024 en 1024, utilizan el sistema métrico internacional. Entonces confunden los dos sistemas. Cuentan como en el sistema IEC de 1024 en 1024, pero cuando van a decir tengo tantos K, tengo tantos megas, tengo tantos gigas, utilizan las unidades del sistema internacional, lo cual hace que se genere una confusión. ¿Cómo sería que funcionan con los sistemas operativos? Bueno, los sistemas operativos, de nuevo, tienen 8 bits que forman un byte, hasta ahí está todo bien y coincide con el sistema internacional y el sistema IEC, pero luego dicen tengo 1024 bytes y tengo un kilobyte y utilizan la unidad KB. Tengo 1024 kilobytes, por lo tanto tengo un megabyte utilizando la unidad MB, y así sucede algo análogo con los gigabytes y con los terabytes. Cuentan de 1024 en 1024, pero utilizan una unidad, podríamos decir, equivocada, que es la del sistema internacional, en lugar de utilizar las unidades del sistema IEC. Entonces, en definitiva, ¿quién son los que usan los diferentes sistemas que vimos? El internacional, el IEC y el que usan los sistemas operativos, que no está descrito en ningún lado, pero de facto es un sistema que también existe. El sistema internacional es usado por los fabricantes. Los fabricantes de hardware. Las inscripciones que vemos en las unidades de almacenamiento, de los discos, los pendrive que compramos, cualquier dispositivo de estos, usan el sistema internacional contando a partir del byte de 1000 en 1000 y muestran las unidades de ese sistema como tiene que ser: kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes o lo que sea. El IEC, bueno, ahí es bastante temerario decir que no lo usa nadie. Es muy poco usado, muy poco difundido, y podemos decir que en los sistemas que están para los usuarios normales en forma masiva nunca está presente, con lo cual podríamos llegar a decir que no lo usa nadie. ¿Y los sistemas operativos que usan? Bueno, cada vez que le pedimos un sistema operativo, ya sea Linux, Windows, Android, Mac, el tamaño de un archivo o de una unidad de almacenamiento, por ejemplo un pendrive que conectamos a la computadora, un archivo que tenemos guardado y decimos a ver cuál es el tamaño de este archivo, cuál es el tamaño de esta unidad de almacenamiento, ellos cuentan desde el byte de 1024 en 1024 como el sistema IEC, pero nos van a mostrar las unidades como en el sistema internacional, con lo cual se genera, lo pueden probar ustedes, toman un pendrive que en la inscripción le dice que tiene un espacio de 8 GB, lo ponen en la computadora, el pendrive va a suponer que está vacío y quieren ver el tamaño que tiene en el pendrive, y le va a decir que en lugar de 8 GB le va a decir que tiene menos. Hay muchas leyendas urbanas de por qué era eso, en realidad porque hay espacio de formateo, porque aquello, por lo otro, porque tiene sectores defectuosos, lo que sea. En realidad es todo leyenda urbana. La realidad es que lo que sucede es que el vendedor metió allí una cantidad de bytes y para decirnos que tiene 8 GB fue dividiendo de 1000 en 1000, y el sistema operativo coincide que tiene la misma cantidad de bytes que dice el fabricante, pero cuando nos lo va a mostrar
en magnitudes mayores, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, va dividiendo de 1024 en 1024, lo cual nos da un número menor que los 8 gigabytes teóricos, o no tan teóricos, que el fabricante nos decía que ese pendrive tenía. Un ejemplo para ver cómo es el tema de las unidades de almacenamiento. Si tenemos una unidad de almacenamiento, un pendrive, un CD, lo que sea, que posee una capacidad de 10 millones de bytes, nos piden que expresemos su capacidad en todas las magnitudes vistas para el sistema internacional y para el sistema IEC. Bueno, ¿cómo se hace con el sistema internacional? Es sencillo. Si tengo acá 10 millones de bytes, lo que hago es dividir por 1000 para obtener la cantidad en kilobytes. Al dividir por 1000 nos da que tenemos 10.000 kilobytes. Dividimos por 1000 nuevamente y vamos a obtener la cantidad de megabytes. Si dividimos 10.000 por 1000 nos da que tenemos 10 megabytes. 10 megabytes dividido 1000 gigabytes, dividido 1000, perdón, nos va a dar la cantidad de gigabytes que tiene esa unidad. Y la cantidad de gigabytes es 0,01. Si lo dividimos por 1000 vamos a obtener la cantidad de capacidad que tiene ese pendrive o esa unidad de almacenamiento en terabytes. Simplemente se va dividiendo de 1000 en 1000 y la primera vez que divido en 1000 me queda el valor en kilobytes. Cuando vuelvo a dividir en 1000 me queda en megabytes. Cuando vuelvo a dividir en 1000 me queda en gigabytes. Cuando vuelvo a dividir en 1000 me queda en terabytes. Si el ejercicio hubiese sido a la inversa y me hubieran dado en terabytes y me hubieran preguntado una magnitud menor, en lugar de dividir tengo que ir multiplicando hasta llegar a esa magnitud. En forma análoga para el sistema IEC es casi lo mismo. ¿Cuál es la gran diferencia? Que en lugar de dividir de 1000 en 1000 vamos a dividir de 1024 en 1024, con lo que vamos a obtener unos números que ya no son tan redondos como en el ejemplo del sistema internacional. Y bueno, en forma análoga tenemos 10 millones de bytes y lo que hace este sistema va a ser, para obtenerlo en kilobytes debo dividir entre 1024, lo cual me da algo así como 9765 kilobytes. Esos 9765 kilobytes los divido por 1024 para obtenerlo en millibytes y voy a tener 9,53 millibytes. Esos 9,53 millibytes los divido por 1024 para obtener gigabytes y voy a obtener algo así como 0,009 gigabytes. Si lo vuelvo a dividir por 1024 lo tendré expresado en terabytes. Esto es algo similar a lo que haría el sistema operativo. Si este dispositivo de almacenamiento va y el vendedor me dijo que tenía 10 megabytes y yo veo que dice 10 megabytes, cuando voy a ponerlo en una computadora, en realidad la computadora me va a terminar diciendo que en realidad de 10 megabytes tiene 9,53 megabytes. Me va a terminar diciendo eso. Para ver un ejemplo más claro, vamos a verlo con una unidad de almacenamiento que cada vez se utiliza menos, pero que tiene un tamaño estándar, que es el CD. Entonces la pregunta es, ¿por qué para un sistema operativo un CD tiene una capacidad de 667,57 megabytes cuando para el fabricante tiene una capacidad de 700 megas? Nosotros vemos el CD y nos dice el CD tiene una capacidad de 700 megas. Cuando lo ponemos en el sistema operativo nos dice espacio libre de unidad 667,57 megabytes. Y bueno, la respuesta es que para el fabricante está usando el sistema internacional, por lo tanto él contó de 1000 en 1000 y utilizó las unidades del sistema internacional, megabytes en este caso. En cambio, el sistema operativo usa una relación de 1024 en 1024, como en el sistema IEC, pero en lugar de usar las unidades del sistema IEC, usa las del sistema internacional, mezclando todo. Entonces es así el razonamiento. El fabricante dice: yo tengo 700 megabytes y utilizo el sistema internacional. Por lo tanto es 700 por 1000 me va a dar la cantidad de kilobytes que tiene este CD. Eso me da 700.000. Dice, bueno, multiplicalo una vez más por 1000 y vas a obtener la cantidad de bytes que tiene este CD. Y te queda que el CD tiene 700 millones de bytes. Entonces el sistema operativo, que lo único que está de acuerdo con el sistema internacional y con el sistema IEC es que un byte es un byte, dice, bueno, esta unidad de CD que me acaban de poner en el disco duro, en la torre, que quiero ver qué capacidad tiene 700 millones de bytes.
dice el sistema operativo. Entonces él nos los va a expresar en una unidad en megabytes. Entonces, ¿cómo razona? Dice, tengo 700 millones de bytes. Y él divide por 1024. Es el sistema operativo. Pero en lugar de utilizar las unidades del sistema IEC y poner kilobytes, utiliza kilobytes. Entonces él dice, bueno, esta unidad tiene algo así como 683.593 kilobytes. Lo divido una vez más por 1024 para llegar a megas. Lo divido una vez más por 24 y termino obteniendo este número que está aquí, que es 667,57 megabytes. En resumen, el CD tiene 700 millones de bytes, tanto para el fabricante como para Windows o para el sistema operativo. ¿Cuál es el tema? Que el fabricante divide de 1000 en 1000 y el sistema operativo divide de 1024 en 1024, y en lugar de mostrarme las unidades del sistema IEC, me muestra las unidades del sistema internacional, mezclando todo y generando esa confusión de que por un lado parece que tuviera 700 megas y por otra parte tiene 667,57 megas. Transmisión de datos. Bit por segundo, BPS. La mínima unidad en la transmisión de datos es el bit, no el byte como estuvimos viendo hasta ahora. Y eso tiene que quedar claro. Para la transmisión de datos lo que interesa no es la cantidad de datos que se envían, sino la velocidad con la cual se envían. Esto es en función del curso, vamos a intentar trabajar con el concepto de velocidad. La unidad de medida usada para medir la velocidad del envío de datos es el bit por segundo, el BPS. El BPS se define como la cantidad de bits que puedo transmitir durante un segundo en una sección de elemento transmisor de datos, en un cable, por ejemplo. Los múltiplos del bit por segundo. Bueno, la mínima unidad es el bit. En el caso de la relación que se va a tener para las magnitudes es sencilla, va de 1000 en 1000 en forma idéntica como lo hacemos con los gramos y los kilogramos. Cuando a nivel comercial, por ejemplo, se habla de 512K, se está haciendo referencia a 512 kilobit por segundo. Porque a veces a uno le queda la sensación que cuando dice 512K son, por ejemplo, kilobytes. Nos dicen, tiene una velocidad de 512 megas y en realidad no son megabytes, son megabit por segundo. Y es importante, por esa razón sobre todo, tener en claro aquí de no confundir nuevamente el bit con el byte. Y siempre saber en qué contexto estamos trabajando y de qué se nos está hablando. Los múltiplos son sencillos. Un bit por segundo se representa con un BPS. Y 1000 bits por segundo son 1 kilobit por segundo. Cortamos. Múltiplos de BPS. Esto es algo sencillo. Tenemos un bit por segundo que se representa como un BPS. Cuando tenemos 1000 BPS tenemos 1 kilobit por segundo, kbps. Cuando tenemos 1000 kbps tenemos 1 megabit por segundo, mbps. Y cuando tenemos 1000 mbps tenemos 1 gigabit por segundo, gbps. Y cuando tenemos 1000 gbps tenemos 1 terabit por segundo, tbps. La relación velocidad-tamaño-tiempo es sencilla. Los ejercicios que vamos a ver siempre se le van a dar dos de estos valores y se le va a pedir calcular el tercero. Se les puede dar el tamaño y el tiempo y solicitar que calculen la velocidad, o se le puede dar la velocidad y el tamaño y pedir que calculen el tiempo, o se les puede dar el tiempo y la velocidad y pedir que calculen el tamaño. En ese caso tendrán que hacer algún cambio en la fórmula pasando un elemento de un lado para el otro, como se aprendió en la escuela. Siempre hay que respetar, si es importante, las unidades que utilicemos, ¿tá? La velocidad tiene que estar en BPS, el tamaño en bits y el tiempo en segundos. Si tenemos las magnitudes en esas unidades podremos operar entre los elementos, si no vamos a estar cometiendo errores. Un ejemplo en transmisión de datos sería, supongamos que tenemos un archivo que pesa 1500 bytes. Bytes, no bits. Bytes, y se lo quiere transmitir por una conexión de 8 kbps, 8 kilobits por segundo. ¿Cuántos segundos se precisa para transmitir el archivo?
Entonces, en primer lugar, pasemos todas las unidades que tienen que tener. Identifiquemos primero los elementos. ¿Cuál es el tamaño? ¿Cuál es la velocidad? ¿Y cuál es el tiempo? El tamaño es un archivo que pesa 1500 bytes. Por lo tanto, el tamaño es 1500 bytes. ¿La velocidad cuál es? Se quiere transmitir por una conexión de 8 kilobits por segundo. La velocidad son 8 kilobits por segundo. ¿Y el tiempo? Y el tiempo no lo sabemos. Es justo lo que nos están preguntando. ¿Cuántos segundos se precisan para transmitir el archivo? Esa es nuestra incógnita. Por lo tanto tenemos 1500 bytes. Sabemos que cada byte está integrado por 8 bits. Y esa unidad de tamaño la tenemos que llevar a bits. Por lo tanto hacemos 1500 por 8. Y obtenemos que tenemos el tamaño del archivo es 12.000 bits. Luego la velocidad. La velocidad la tenemos que tener en bps. Como tenemos 8 kilobps, lo que tenemos que hacer es multiplicar por 1000. 8 por 1000 nos va a dar la cantidad de la velocidad en bits por segundo. Por lo tanto, la velocidad es de 8000 bits por segundo. Y finalmente el tiempo es lo que tenemos que hallar. La fórmula que tenemos nosotros es velocidad es igual a tamaño sobre tiempo. Entonces, como nosotros la velocidad la tenemos y el tamaño lo tenemos, lo que tenemos que hacer es despejar el tiempo. El tiempo pasa multiplicando para el otro lado de la ecuación, la velocidad pasa dividiendo para el otro lado de la ecuación y nos queda que la fórmula que tenemos que usar, la ecuación que debemos usar es tiempo es igual a tamaño sobre velocidad. Con lo que finalmente nos queda que el tiempo es igual a 12.000 bits, que es el tamaño del archivo en bits, dividido 8.000 bits por segundo, que es la velocidad, y eso nos termina dando 1,5 segundos. La respuesta a esta pregunta es ¿cuántos segundos se precisan para transmitir un archivo que pesa 1500 bytes a través de una conexión de 8 kilobits por segundo? Bueno, la respuesta es 1,5 segundos.